Vamos a orar para poner en las manos del Señor ese tiempo. Si traen donde tomar su notita, por favor preparen su lápiz o saquen sus Biblias. Señor, venimos delante de ti esta ya mañana todavía, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la congregación de familias, Señor. Gracias por este corazón que has puesto en sus pastores, en el liderazgo y en cada miembro, Señor. El día de hoy yo bendigo sus vidas. Te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo por medio de ellos y cada uno, Señor. Te damos muchas gracias. Ahora te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo respaldándola. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, pues vamos a entrar en materia. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un obrero aprobado. No un obrero reprobado, un obrero aprobado. Y vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 para quien toma nota. Y quiero leerlas en tres versiones: en Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Dice en la 1960, dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué bonito versículo, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En la Nueva Traducción Viviente, mismo versículo, amados, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, al quien no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y bueno, cuando tenemos el poder compartir esas traducciones o esas versiones, pues nos ayudan a tener un poco más del panorama de lo que la palabra de Dios quiere hablarnos. Esta porción, el apóstol Pablo le está contestando algunas dudas que tiene su hijo en la fe, nuestro amado Timoteo. Le han preguntado una carta que antecede a la segunda carta de Timoteo, y la pregunta que hace Timoteo es: ¿cómo debo de proceder para tener la aprobación de Dios? Por esta razón el apóstol Pablo le respondió y lo estableció en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, y le enfatiza tres cosas muy importantes. Debe ser diligente, debe de ser un trabajador en la obra, y número 3, que aplique la palabra de Dios a su vida. No sé cuántos pueden identificarse con el apóstol Pablo al reconocer la misericordia que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y antes de entrar en este tema más profundamente, me gustó los cantos, la verdad que me gocé con el grupo de alabanza, gracias a Dios por sus vidas. Pero el segundo canto que entonamos, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, ¿verdad? Entonces, si usted y yo ya no somos esclavos, ¿qué somos ahora? Somos libres, ¿verdad? Usted y yo, por la gracia de Dios, somos libres. La misericordia de Dios ha sido tan inmensamente grande sobre usted y sobre mí. Pues el apóstol Pablo también lo refiere, y quiero que lea conmigo. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, porque es la que más me llegó, me gustó mucho. Primera de Timoteo, bueno, a mí me gusta, antes voy a hacer un paréntesis. Si usted toma notas, por favor, me gusta, mis sermones me gusta respaldarlos con citas bíblicas, amados. Entonces, traigo una serie de citas bíblicas en lo cual, pues, el consejo que me habían dado mis maestros es que no puedo hacer doctrina de un solo versículo, ¿verdad? Entonces necesitamos respaldar la palabra de Dios con otras citas bíblicas que vengan a fundamentar lo que estamos compartiendo. Entonces, si se les hace un poquito raro que esté citando, traigo varias citas bíblicas que va a respaldar nuestro mensaje a lo largo que lo vayamos desarrollando. ¿Está bien?
Entonces, si toman ustedes nota, pues aprovechen y vayan tomando nota, porque tal vez no alcancemos a leer o buscar la cita bíblica en su momento. Cierro paréntesis. Yo pude entender y encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 17, en la Nueva Versión Internacional, me encantó y me identifiqué con el apóstol Pablo. En mi Biblia dice, la gracia que el Señor dio a Pablo. Ese es el título que tiene la Nueva Versión Internacional. En otras versiones creo que dice, la misericordia de Dios hacia Pablo. ¿Sí? Y lea conmigo o acompáñeme por favor. Dice Primera de Timoteo 1 del versículo 12 al 17. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Nos consideró dignos de confianza, amados, al ponerlos a su servicio. Hoy el mensaje es un obrero aprobado. Y tal vez Pablo hace este alto al decir, ¿cuántos de nosotros podemos sentirnos así? Que gracias a Dios, Él nos dio confianza. En otros dice que nos llamó al ministerio. En esta versión dice, al ponerme a su servicio. Versículo 13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Amados, con mucho respeto, pero si usted el día de hoy conoce al Señor, usted puede pensar o reflexionar que en otro tiempo, así como el apóstol Pablo, así éramos nosotros. Éramos blasfemos, éramos insolentes, vivíamos una vida descarriada, pero ahora en Cristo somos libres del temor, ¿sí? Somos libres y hemos sido llamados a libertad. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Y yo veo aquí hombres y mujeres que el Señor ha derramado su amor y su abundancia, misericordia. Porque hemos sido perdonados, amados, ¿sí? Junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Ese amor que nos perdona. Y yo quiero dejar esta base para poder entender de que no importa cuál sea tu historia anterior, no importa tu pasado, porque cuando hablamos de un obrero aprobado, ahorita vamos a llegar a otro punto donde el pasado pareciera que no nos deja, pero Pablo deja muy claro que el Señor ha puesto su digna confianza para que usted y yo seamos sus servidores. Versículo 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo soy el primer pecador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún mi carne se rebela, aún mi carne quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Y todos los días tengo que llevarla a someterla a la obediencia de Cristo. Amén. Versículo 16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, amados, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor por su misericordia, ¿verdad? Por su gran amor, que fuimos perdonados, fuimos rescatados y fuimos dignos para ponernos en su servicio, al servicio de su obra. Y por lo que he escuchado y por lo que la sociedad y por el testimonio que tienen como congregación, créanlo que van por buen camino. Familias de familias está esforzando cada día en servir al Señor. ¿Sí? Va a salir un equipo estos días próximos a un viaje misionero. Están trabajando en la ciudad,
en su comunidad, en su entorno, están persistiendo en servir al Señor. A pesar de lo que éramos antes, gracias a la fe en Jesús y a su gran amor para con nosotros. Entonces ahora sí leamos nuevamente 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 15, en la 1960, Reina Valera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados, la pregunta sería aquí primero, ¿qué es ser diligente? ¿Qué es ser diligente? Dice la Biblia, procurar con diligencia. El diccionario de la Real Academia Española, la palabra diligencia nos dice que una persona diligente es alguien pronto, presto, ligero en el obrar, cuidadoso, exacto y activo. Todos estos adjetivos nos explican que el apóstol Pablo le dice a Timoteo al instarle a ser diligente, al querer ser un obrero aprobado por Dios. Al igual que Timoteo, amados, ustedes y yo, Dios quiere que nosotros seamos de esa forma. Amén. Seamos diligentes. Dios nos anima a querer verdaderamente ser aprobados por Él. Por ello, necesitamos ser prontos, ser cuidadosos, ser exactos al obedecer los mandatos y preceptos de Dios. Necesitamos ser rápidos para hacer la obra de Dios, por difícil que parezca, sin importar los sacrificios que debamos hacer, amados. Entonces, amado, una persona diligente es cuidadosa en las cosas de Dios. Y yo no sé cuál sea tu llamado, yo no sé cuál sea lo que Dios te ha pedido a ti en específico. Si bien hay una visión como iglesia, hay una ruta, hay un plan de trabajo, pero también sabemos que Dios habla a los corazones, que cada uno de ustedes tienen un talento, un don, un llamado al Señor. La pregunta es, ¿qué tan diligente has sido referente a tu llamado? ¿Qué tan pronto has sido para escuchar la voz de Dios? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, es pronto a su actuar y es exacto en su obra. Hacer lo que Dios está pidiendo, y aquí le puse viaje misionero a Oaxaca, ¿verdad? Porque tal vez el Señor les puso en sus corazones, y no dudo la diligencia de sus pastores, porque implica una logística, ¿verdad, hermano? Se implica una organización, se implica vuelos, se implica, atrás de todo esto, amados, existe una diligencia, el ser exactos al oír de su palabra, al ser obedientes. ¿Están conmigo? Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. Mirad pues con diligencia, digan conmigo, diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Qué bonita palabra, ¿no? Amados, los tiempos son difíciles. Lo decía nuestro hermano Eric, las leyes están cambiando. Nosotros estamos orando, hay iniciativas en los congresos de los diputados y senadores para cambiar las legislaciones, y que en ocasiones estamos siendo atacados como iglesia. Pero debemos de estar listos, diligentes, porque los tiempos son malos, y aprovechando bien el tiempo, amados. Que Dios nos dé su gracia, su bendición para aprovechar muy bien el tiempo. Lo que el diablo quiere es que la iglesia esté entretenida, que nos estemos peleando entre unos, que estemos viendo los defectos, lo que no hicieron, lo que sí hicieron, ¿verdad? Porque no me saludó Julanito, no me saludó. Amados, son tiempos difíciles y usted y yo debemos ser diligentes, andando como sabios y no como necios, amados.
Entonces la necesidad de ser aprobados, amados, la globalización del libre comercio ha resultado en una inundación mercantil que crea la duda de la autenticidad de la marca y de la verdadera calidad del producto. ¿Sí o no? Ya tenemos, usted vaya, las que son amas de casa, o también ahora con la pandemia, ahora me tocó hacer las compras en mi casa, así que ahora ya tengo más cuidado cuando mi esposa me pide ciertas cosas para comprar al mandado, y ahora sí ya veo la etiqueta, veo cuántos gramos trae, si está bien el producto, ¿sí? Pero, amados, hoy en día ya existen sellos. Dice, por eso ahora más que nunca cualquier fabricante reconoce la importancia de asegurar la calidad de sus productos y comunicar lo mismo a sus consumidores. El famoso sello de aprobación significa que el producto es auténtico y ha logrado los estándares de calidad que esa marca simboliza. ¿Sí o no? No me digan ustedes que no van al Costco, a Sam's, a ciertas tiendas comerciales. Hasta el María Luisa le vamos a hacer publicidad también. Y van con una seguridad de comprar y adquirir ciertos productos porque ya han sido aprobados, porque tienen un sello, porque usted dice, no, yo compré esta marca y sé que es bueno, ¿sí o no? Incluso como seres humanos nos casamos, ¿verdad? Los cónyuges, la esposa, el esposo ya quiere un tipo de papel sanitario de esta marca, porque ya no usamos eso, el tipo de jabón, una marca. ¿Por qué? Porque ya fue aprobada, porque ya significa o representa el sello de aprobación. Es decir, es idóneo, apto para hacer algo, estar preparado y calificado para trazar, hacer buenas obras o, por ejemplo, dar buenas obras. La Biblia es quien nos prepara para toda buena obra. Amados, la aprobación entonces significa sujetarse a la aprobación para el propósito de recibir la aprobación. Otra vez, sujetarse a la comprobación para el propósito de recibir la aprobación. Entonces, amados, implica cumplir con las especificaciones indicadas. Un obrero aprobado es uno que está sujeto a comprobarse y cumplir con las normas. Gana la aprobación de quien lo comprobó. En ese sentido, amados, un obrero que aspira a ser aprobado por Dios procura con diligencia presentarse de la mejor manera ante Dios. La frase procura con diligencia nos exhorta a poner interés, nos anima a poner cuidado. Para Pablo, amados, estar sujeto a la comprobación significa sufrir para Cristo. Para él era lo normal y lo consideraba incluso un honor. Entonces, muchas ocasiones, amados, ustedes y yo necesitamos ser probados para tener ese sello de aprobación. Y si yo le pidiera el día de hoy que levantara la mano, ¿quién ha pasado alguna aflicción? ¿Quién ha pasado un problema? ¿Quién ha pasado una situación difícil? Amados, hoy les digo que están en ese proceso de aprobación. ¿Sí? Es el proceso de aprobación. Recuerdo en uno de mis viajes a Oaxaca, yo tuve la oportunidad a los 15 años, estoy joven todavía, pero ya hace algunos años, cuando tuve 15 años, mi mamá tuvo la oportunidad tuvo por fe, me soltó y me dejó ir a mis 15 años a un viaje misionero transcultural al estado de Oaxaca con los indígenas mixtecos a los 15 años. Y fue un proceso donde mi corazón o mi vida fue probada en la aflicción, porque yo deseaba ser diligente e ir a ese viaje misionero, pero un día antes sucedió algo muy fuerte en mi casa, una crisis muy fuerte matrimonial entre mis padres, y yo decía, ¿me quedo para estar con mi mamá o me voy a ese viaje misionero a los 15 años? Y mi mamá, con todo su corazón, llorando, me dijo, tienes que ir, ya tienes todo.
Y la verdad, mi corazón se entristeció, iba llorando en el avión como diciendo, quisiera humanamente quedarme con mi mamá y apoyarla, pero al mismo tiempo esa aflicción entendí y comprendí que estaba siendo aprobado por Dios, probado por Dios. Estaba siendo sujeto a la comprobación de lo que hemos creído. Porque eso es, cuando viene la aflicción, el problema y la situación, ahí vamos a ver de dónde o de qué estamos hechos, ¿verdad? La pandemia, claro ejemplo, ¿sí? A la pandemia nos ayudó para ver, identificar a aquellos hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron firmes. Y oremos por aquellos que tal vez han dado un paso atrás, porque lo existe, lo hay entre las congregaciones. Amados, pero en Isaías capítulo 48, versículo 10 dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y nuestras vidas entonces, amados, van a tener que pasar por el horno de la aflicción. Y tal vez ese proceso, amados, no ha sido lo más bonito, no ha sido lo más grato, nos ha dolido, hemos llorado, ¿sí? Pero después de un tiempo, amados, podemos salir victoriosos, o Dios nos ha dado la victoria en cada prueba y en cada lucha. Amén. Y ese es el proceso de un obrero aprobado, amados. Santiago capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados, esta palabra es muy confortable, pero cuando estamos en el proceso, es difícil a veces. Es complejo entender humanamente el poder gozarnos dentro de la aflicción, ¿verdad? Pero hoy el Señor dice, te estoy aprobando. Estoy comprobando el propósito para lo cual tú fuiste llamado. Entonces, amados, les dejo esas 3 preguntas. Número 1, ¿puedo presentarme delante de Dios sin tener que avergonzarme? 2, ¿soy diligente en procurar presentarme aprobado delante de Dios? 3, ¿procuro presentarme delante de Dios como un obrero aprobado? Entonces vamos a la segunda parte de este versículo. Debemos ser obreros. Obreros, amados. Obrero significa persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico como empleada de otra persona. Pero este obrero, pues gracias a Dios, todos tenemos nuestras 2 manitas, ¿verdad? ¿Sí? El diseño de Dios nos dio 2 manos, ¿sí? Para que usted y yo podamos hacer el arte de una obra. Tal vez quienes tuvimos oportunidad de cursar los estudios, pues estudiar alguna asignatura, alguna materia de arte, del dibujo, ¿verdad? El crear algo con nuestras manos. En los campos de maniadero, en los valles, ¿verdad? En las regiones donde productivas, ¿verdad? Hay mucha mano de obra en el campo, ¿sí? Tal vez acá en la ciudad, pues es otro tipo, tal vez industrializado, pero de una otra manera, todos podríamos trabajar en la obra. En el caso de Pablo, amados, él hacía tiendas. Hechos 18:3, ahí refiere. Y Pablo sabía muy bien cuán importante era que un obrero trabajara tan bien que no tuviera que avergonzarse de su obra. Yo no sé cuál sea su profesión, a qué se dedica, pero en lo que nos dedicamos necesitamos ser excelentes, ser lo mejor, hacer la obra, no avergonzarnos si yo
si yo soy hojalotero y pinto vehículos, ¿verdad? Que al rato me diga la persona, no, pues aquí le faltó, ¿cómo que? ¿Verdad? Aquí no le lijaste por aquí, no le pintaste. Entonces, hacer mi trabajo en la obra del Señor no solo implica ser obrero, sino ser buenos obreros. Un obrero es un trabajador incansable en la obra, amados. Para ser buen obrero, amados, también necesitamos ser preparados. Jesús preparó a sus discípulos por 3 años y medio. Pero también la misma palabra, yo le puse aquí, se buscan obreros. Porque pareciera que a veces queremos ser muchos jefes, ¿verdad? Muchos jefes, pero pocos obreros, ¿sí? Pocos obreros. Pocas personas que nos ensuciemos las manos, que vayamos a Oaxaca, a las naciones. Lucas 10:2 y también Mateo 9:37 y 38. Y en el caso de Lucas capítulo 10 versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, amados, mas los obreros pocos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? En estos tiempos los obreros son pocos. Tristemente, las agencias misioneras nos reportan, ¿sí?, que son pocos los misioneros, los que mandamos, como México. Y no solamente eso, sino después nos dicen, y el gran porcentaje son mujeres, ¿sí? Entonces todavía nos ponen el ejemplo de las mujeres en el campo misionero. Entonces los obreros son pocos, decían por ahí, y flojos, ¿verdad? Porque a veces no vamos a la mies. Lucas capítulo 10 versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Amén. A su mies. Entonces, usted y yo tenemos que orar, y hoy me van a permitir, si gustan, orar. Quiero orar por el equipo que sale a Oaxaca. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Para que el Señor les use, les bendiga, les lleve con bien, pero también es solamente un granito que estamos aportando, amados. La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, amados, alguien que es diligente, el Señor nos manda a ser diligentes y no perezosos. A veces esa sillita nos gusta mucho. Está bien cómoda la sillita, y luego aquí con el airecito que tienen, híjole, ¿verdad? Para echarse una pestañita. Amados, pero debemos ser diligentes y no perezosos. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y usted y yo debemos ser fervientes en espíritu, orando al Señor, pero también sirviéndole. La mejor forma de agradar a Dios es servirle. Así es, amén. Hay una frase, y no sé si tengan problema por mencionar a una persona muy destacada, quien dijo esta frase: quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Verdad? La Madre Teresa de Calcuta. Una gran frase, ¿verdad? Pero no solamente esa frase, Malaquías capítulo 3, versículo 18, tiene respaldo esa frase. Entonces os volveréis y discernéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí tiene ese respaldo esa frase. No solamente porque fue esa frase dicha por otra persona, sino Malaquías 3:18. Vamos a llegar a un tiempo, amados, en que vamos a diferenciar entre el justo y el malo, entre el que sirve al Dios y el que no le sirve. Y esperemos y confiamos que aquí estemos lo que le servimos a Dios, porque somos diligentes, porque queremos ser aprobados, pero no una aprobación del mundo, amados. No nos confundemos, ¿verdad? Porque allá afuera hay cierta aprobación, porque somos de cierta iglesia, porque somos de Agrime, ¿verdad? No, van a decir,
No pretendemos ser aprobados por el mundo. Estamos siendo diligentes, cuidadosos para ser aprobados por el Señor. ¿Sí? Siendo diligentes. También un obrero aprobado, amados, es alguien que trabaja en la obra del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 37. En este pasaje el Señor nos anima a trabajar, pues nos llama bienaventurados. Y lea conmigo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Qué bonito, ¿verdad? Que la iglesia esté sirviendo, que unos estén yendo a Oaxaca, otros estén yendo a Maniadero, otros estén en la colonia aquí alrededor, todos involucrados. Que el Señor venga y nos encuentre trabajando, sirviendo. El Señor no nos quiere ver en esa sillita muy cómoda, ¿eh? El Señor quiere ver fluir los dones, los talentos que nos han dado. Aquí somos muy bendecidos. Ustedes son una congregación muy bendecida, porque les ha dotado de talentos, dones para el Señor. Pero necesitamos entonces, amados, trabajar en la obra del Señor. Tercer punto, ya casi terminamos. No tenemos de qué avergonzarnos. Amados, que no seamos vasos de deshonra a Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, lo hagamos con autoridad y con toda honra. Avergonzarse causa vergüenza en virtud de que no estamos bien en las cosas del Señor. Si hay algo que trae vergüenza al creyente, son los errores, las fallas y tal vez los pecados del pasado, amados. Pero muchas veces nuestros errores del pasado nos cohíben de hacer determinadas actividades, impidiéndonos servir a Dios como deberíamos de hacerlo. Y es triste. Si usted no se ha involucrado en alguna actividad de su congregación, porque se siente avergonzado, porque se siente incapaz, porque si le contara, hermano, yo lo que hice en mi vida pasada. Amados, somos libres en el Señor. Dejemos eso a un lado y permitamos que el Señor se glorifique por medio del servicio. Pero a veces el mal testimonio, las contiendas, las griterías, los negocios ilícitos y muchas otras cosas nos impiden. Pero, amados, la palabra nos invita a que no tengamos de qué avergonzarnos. Que donde vayamos nos paremos y podamos honrar su palabra. Cuando usted dé un plato de comida, cuando usted dé una donación, cuando usted sirva al Señor, lo haga con honra. No avergonzándonos. Es cierto, todos tenemos un pasado, todos tenemos algo por lo cual no nos gustaría ni recordar, mucho menos mencionar a alguien. Pero, amados, eso ya quedó atrás. Ahora somos libres y en esa libertad usted y yo necesitamos servir para ser obreros aprobados. Entonces, si queremos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, entonces se hace necesario andar como Jesús anduvo. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es nuestro ejemplo, amados. Jesús. Y siempre hemos escuchado en el ámbito cristiano, ¿qué haría Jesús? Porque Jesús anduvo en el mundo. Jesús se sentó con los pecadores. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, amados. Ir por los perdidos, ir por el necesitado. Amén. Y último punto, usar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es viva
y eficaz, tanto que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, amados. Y eso es algo que usted y yo, y creo que sus pastores están siendo cuidadosos en sujetarnos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Permítame un poquito. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amados. Amamos a sus pastores, pero va a haber situaciones, amados, que no van a estar nuestros pastores. Va a haber situaciones donde usted y yo estamos solos, tal vez en una habitación, en un hotel, en un hospital, en alguna situación difícil, donde solamente la palabra de Dios, lo que usted estudió, lo que usted aprendió del Señor, es lo que va a confortar en esos momentos, cuando usted y yo estamos siendo probados. Gloria a Dios por nuestros líderes, gloria a Dios por los pastores que traen la palabra, pero usted y yo debemos de apegarnos a la palabra, porque es a través de la palabra de Dios que su Espíritu Santo puede hacernos ver qué pensamientos, qué anhelos de nuestro corazón no están de acuerdo o acorde a lo que a Dios le agrada. Dice otra parte de la Escritura, ¿verdad? Que el hombre ve lo que está delante de él, pero Dios ve nuestros corazones. Y ustedes aquí se ven hermosos, todos se ven muy guapos, muy bonitos, pero el Señor conoce nuestros corazones, y va a ser la palabra de Dios, va a ser el Espíritu Santo hablando a su mente y a su corazón. Amén. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, incluso para instruirnos en toda justicia. Y lea conmigo 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y yo lo creo que el Señor ya preparó buena obra en Oaxaca. Los hermanos solamente van a ser obedientes y van a hacer lo que el Señor les ha dicho. Pero la buena obra, el Señor ya la ha preparado para usted y para mí. Amén. Es a través de su palabra entonces que nos enseñan cosas nuevas. Nos corrige cuando estamos haciendo algo errado, algo malo. Nos hace ver lo que pensamos que no es correcto, y nos da la dirección que necesitamos para cualquier decisión en nuestras vidas. Si usted ocupa tomar una decisión este día, vaya a la palabra de Dios, pídale dirección al Señor, que el Espíritu Santo hable a su corazón, le confirme, le reafirme lo que usted necesita. Amén. Porque el Señor está hablando a los corazones. Y todo eso se logra a través de Dios, por medio de su palabra, con el fin de perfeccionarnos. Qué bonito. Usted y yo somos perfeccionables. Nos podemos mejorar cada día más. Tal vez no somos perfectos, pero estamos en un proceso que se llama un obrero aprobado. Usted y yo necesitamos poner en las manos de Dios las áreas en las cuales batallamos, en las áreas que necesitamos o que luchamos constantemente. Pedirle al Señor: ayúdame este día a ser mejor hijo o hija tuyo. El punto principal para ser aprobado por Dios es dejar que su palabra nos guíe por el camino correcto.
Solo así vamos a poder llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, como conclusión, amados, Dios quiere que nos presentemos delante de Él como obreros aprobados. El Señor quiere su corazón, quiere su mente para la obra de Dios. Necesitamos urgentemente obreros a su mies. Y aquí hay un puñado de personas, de hombres y mujeres, que pueden ir y alcanzar el mundo. Obreros calificados. Si Dios le está hablando, prepárese, capacítese en esa área donde Dios, para el Señor, lo mejor. Un obrero debe ser formado aún en las pruebas, en los tiempos difíciles. Todo nos va a ayudar para ser formados a lo que Dios quiere. Amén. Ahí donde está, ¿por qué no inclina su rostro? Y vamos a orar para terminar esta hermosa tarde. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, venimos delante de ti, Señor. Primeramente, deseamos y anhelamos ser obreros aprobados delante de ti. Señor, aquí estamos como hombres y mujeres, Señor, reconociendo que te necesitamos, que ha sido tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad en nuestras vidas. Padre, permítenos ser obedientes y ser diligentes en lo que tú nos estás pidiendo. Por favor, Señor, confirma el llamado, confirma aquello que estás pidiendo que hagamos y que tal vez no lo hemos tomado, no lo hemos hecho, o tal vez hemos sido desobedientes también. Hoy te pedimos perdón, Señor. Padre, queremos ser obreros, que nos encuentres trabajando cuando tú vengas. Queremos ir por el necesitado, queremos compartir a nuestra familia, queremos compartir a nuestro alrededor a hombres y mujeres que necesitan de ti. Señor, ayúdanos, Padre. Queremos tu aprobación, queremos tu bendición a nuestras vidas. Señor, gracias porque has sido bueno, porque tu palabra ha sido expuesta y tú has hablado a nuestros corazones. Te bendecimos esta hermosa tarde, creyendo y confiando, Señor, que trabajaremos, nos esforzaremos, Señor, por ser obreros dignos, Señor, que honremos tu palabra, que tracemos tu verdad, que mantengamos la sana doctrina, Señor, y que demos frutos en abundancia. Padre, oramos esta tarde creyendo y confiando en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.